Estamos con Claudia Alpizar, analista, para poner en perspectiva lo que pasó este fin de semana con la elección de los 11 miembros, los 11 nuevos miembros del Directorio Político de Liberación Nacional. Vamos a ver, 4 son jóvenes menores de 35 años, un hombre y 3 de mujeres. La representación que hay. Únicamente 2 fueron reelectos y 9 ocupan el cargo por primera vez. Ocuparán 4 cargos de representación nacional y 7 provincial. Y precisamente antes de que Claudio nos haga el análisis, también va a estar Pablo Barahona con nosotros. Está un poco retrasado. Vamos a conversar con Carla Prendas. Ella está vía telefónica. Ella es representante, ella fue electa como miembro nacional ante el Directorio Político. Buenos días, Carla Prendas. ¿Qué significa el nombramiento? ¿Qué cambios va a generar esta nueva elección en el Directorio Político de Liberación Nacional? Bueno, muy buenos días y saludos a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en una elección, en un momento particular y trascendental, ¿verdad? Este no es cualquier momento. Y tenemos muchos retos, muchas oportunidades, pero sobre todo muchos desafíos como partido que tenemos que transformar y que cambiar. Y sin duda son 2 cosas, ¿verdad? Yo veo 2 escenarios en los que tenemos que movernos rápido. El primero, sin duda alguna, tiene que ver a lo interno. O sea, nosotros no podemos hablar y salir bien a lo externo si no estamos resolviendo muchas de las cosas internas que ahí tenemos y que no asumimos como tenemos que asumir. Tenemos que generar muchísima autocrítica, muchísimo autoanálisis, muchísima transformación, muchísima actitud para varias cosas, ¿verdad? La forma en que nos estamos relacionando a lo interno como cultura partidaria no ha sido la más correcta y la seguimos normalizando, la seguimos repitiendo y eso nos ha hecho muchísimo daño. Tenemos que generar una cultura partidaria muy pronta en la identificación y en la identidad partidaria con la ideología socialdemócrata, pero sobre todo en temas de agenda nacional. Aquí nosotros no estamos teniendo posiciones sobre diversos temas claros, ¿verdad? Concisos, congruentes con la ideología. No estamos debatiendo, no estamos generando el análisis, no estamos tomando esa decisión. Estamos siendo una cultura partidaria muy inaccesible, muy desarticulada, a pesar de que pasa una elección interna. Seguimos en subgrupos y en divisiones internas de tendencias y eso pues obviamente no nos permite avanzar. Debe haber un gran esfuerzo, a mí me parece que hay una posibilidad y una oportunidad porque hay mucha gente consciente de esto, pero tiene que haber una conciencia interna para poder nosotros transformar un poquito esa cultura partidaria interna. Hay que tomar acciones, directrices, políticas internas desde la dirección del directorio político como tal para poder generar todos esos espacios y ser más accesibles como un todo dentro de la cultura de partido. Y posteriormente tenemos que lograr eso para poder llegar y presentarnos ante el país como una opción realmente viable electoral, en donde podamos tener definiciones claras, identidad partidaria, debate de altura, propuestas claras sobre los diferentes temas de agenda nacional. ¿Y por qué? Bueno, mire, nosotros estamos aquí un montón, a veces no, usualmente siempre pasamos haciendo defensas de las crisis que están pasando algunos de nuestros países hermanos en crisis de país. Y lo primero que tiene que hacer uno como ciudadano es seguir velando por la democracia del país. Y el primer paso para seguir con eso es el fortalecimiento de los partidos políticos. O sea, una democracia no se fortalece sin el fortalecimiento de los partidos políticos. Liberación Nacional es fundamental para ese proceso democrático y de construcción de país y de calidad de vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer y por eso tenemos que convertirnos en esa elección electoral para continuar en esa dirección. Creo que en un resumen esas 2 áreas de trabajo tenemos que generarlas. Hay que cambiar la forma metodológica en que el directorio, en que el comité ejecutivo se reúne, transforma la información, da la comunicación. Eso también nos ha cerrado muchísimo los aspectos de trabajo en equipo con los demás entes, con los gobiernos locales, con la fracción legislativa, con la dirigencia de base. A veces creemos que el partido son unas cuantas personas o grupos de trabajo y hemos perdido la conciencia de que Liberación Nacional tiene 2 vías de acceso para la gente. Es un partido de absolutamente todos y todas liberacionistas de todo lado, pero también es un partido para todas y todas las
todas las personas del país, ¿verdad? Con sus pensamientos, con sus agendas, con posibilidades de crecimiento y oportunidades. No estamos generando la confianza, no estamos dando las oportunidades, no estamos abriendo los espacios, y eso es parte del resto que viene transversalizado con los contenidos internos y externos en esa toma de decisiones, pero rapidísima que hay que hacer, ¿verdad? Porque hace rato venimos hablándolo, venimos diciéndolo, y parece que no estamos haciendo lo suficientemente necesario para poder generar otra percepción, no solo a lo interno, sino sobre todo a lo externo. Ya voy a venir con Claudio Alpizar. Carla Prendas, usted hablaba de las tendencias y que las fracturas de alguna manera que genera ello, bueno, todos los partidos políticos tienen tendencias. De acuerdo con este directorio político tal cual se eligió, se habla de que la tendencia de figuerismo salió fortalecida. ¿Usted lo cree así? Mire, yo creo que salió fortalecido Liberación Nacional como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que hubo fue mucha participación, muchísima participación, y eso a mí me parece que está muy bien. Hubo una participación en cantidad, en calidad, y una competitividad muy sana, ¿verdad? Y eso pues fue muy bueno. Entonces, ese fue el primer factor positivo. Y dos, hubo chance de que el que quisiera participar lo pudiera hacer independientemente de las tendencias, quedando mezclada gente afín o con simpatías para uno u otro lado. O gente que en algún momento era más autónoma a tendencias y también fue electa por una mayoría. Entonces, yo aquí no podría hablar de que salió fortalecida una u otra tendencia. Me parece que salió una dinámica interesante que permitió la oportunidad de empoderar a los asambleístas, a las asambleístas, al partido, y quedó claro que tenemos la oportunidad de poder decidir, y una variedad de cosas, ¿verdad? Hubo una variedad de hombres, de mujeres, de juventud, de simpatizantes, de gente que era poco probable que quedara y que quedó, de gente que se pensaba que podía quedar y no quedó. O sea, hubo esa posibilidad con mucha satisfacción y además con una gran participación de la gente que llegó de todo el país. O sea, se pensaba que podía llegar gente poca por las distancias, por lo largo de la votación, y nunca se rompió el quórum y hubo una participación bastante entusiasta y en cantidad increíble durante toda la jornada que permitió avanzar con lo pretendido. No pudimos elegir los comités, no porque no hubiera quórum, sino porque ya era demasiado cansancio en ese momento y además había gente que tenía que irse largo de San José, y ese fue el motivo. Pero yo estoy claramente convencida de que quien ganó en esta elección fue el Partido Liberación Nacional, con mucho positivismo y con una gran esperanza real. Le voy a pedir a doña Carla que se mantenga por allí, porque sí, para tener también algunas intervenciones suyas, sé que está ocupada, pero para tenerla ahí un momentito y tener un análisis inicial de Claudio Alpizar. Claudio, buenos días. Están todas las tendencias allí, me parece que no está el arismo ahí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Se fortalece el figuerismo? ¿Está el chinchillismo? ¿Está...? Porque, bueno, las tendencias están ahí, están latentes dentro del Partido de Liberación Nacional. Hay que tener primero claro, Laura, que lo que está ahorita cambiando Liberación son nombres. Partiendo de que son solo nombres, que hubo competencia en algunas provincias, en otras no, y que el interés de muchos de llegar a las asambleas de Liberación Nacional es mantenerse vigente y tener la posibilidad de en algún momento, en el próximo periodo, ser diputado ante la Asamblea Legislativa. Partiendo de eso, podríamos decir que las representaciones pueden ser variopintas, pueden ser figueristas, pueden ser chinchillistas, pueden ser aristas, pero al final de cuentas de poco le sirve a Liberación Nacional solo ese cambio de nombres. El gran problema de Liberación no está en si tiene o no tiene gente que pueda participar en las asambleas. Siempre hay gente que quiere participar en las asambleas. El problema de Liberación Nacional es que Liberación está como en un síndrome de Estocolmo. A lo interno hay un aprecio entre algunas dirigencias, son los mismos, pueden estar en una tendencia o en la otra, pero mantienen una relación constante con discrepancias, pero constante. Pero Liberación Nacional no genera empatía
fuera de su nicho. Le cuesta mucho al Partido de Liberación Nacional, un partido que tuvo en algún momento el 37, 38%, hasta el 40% del electorado costarricense. Hoy apenas si acaso llega a un 18%. Generar esa empatía ciudadana. Liberación Nacional podría ser el partido que se le hace más fácil el acceso a una segunda ronda electoral, pero es el partido que más se le complica hoy por hoy ganar en segunda ronda electoral, inclusive en la primera, porque no genera las empatías. Entonces aquí lo más importante va a ser ver si esta nueva dirigencia, que ya algunos son viejos dirigentes de Liberación, tiene las capacidades de darle un giro a Liberación Nacional que lo haga empático con otra ciudadanía. Porque Liberación Nacional se ha pegado mucho a una historia que es muy rica, ciertamente, sobre el marco de la Segunda República, al cual se le debe grandes transformaciones sociales en nuestro país, pero que es un partido que con el pasar de los tiempos ha entrado en unas crisis cíclicas que no logra superar. Crisis que se acentúan, y algo lo decía doña Carla Prendas ahora cuando llamaba la atención sobre la necesidad primero de una revisión interna que le cuesta mucho a Liberación Nacional, o que lo dice mucho constantemente, la necesidad de esa revisión, vamos a ver que cambiamos, tenemos que volver a ser un partido socialdemócrata, y se oye y se repite lo mismo, y cuando llega ya a procesos electorales el partido sigue siendo lo mismo. Inclusive hay una buena afluencia de gente a esta reunión que tuvieron el día de ayer, pero también hay que tener presente que muchos llegaron de largas distancias porque había una propuesta de amnistía que podría permitir alianzas del Partido Liberación Nacional en los diferentes municipios con otros actores, y eso por supuesto incentivaba mucho a los municipios a acercarse. Ese tema no se vio, pero eso es una muestra también de que el Partido de Liberación Nacional empieza ya a sentir la necesidad de buscar alianzas porque su nicho, su tamaño se ha disminuido sustancialmente. Entonces los nombres, si son de una tendencia u otra, poco beneficio le hace a Liberación Nacional. Lo importante es cuál va a ser la actitud de estas personas y si realmente el Partido de Liberación Nacional tiene la posibilidad, tiene la fortaleza de empezar a ver hacia afuera y dejar de verse el ombligo como lo ha hecho en los últimos tiempos. No, lo preguntaba porque en el directorio político alguien dirá, bueno, ¿y cuál es la relevancia? Bueno, en los directorios políticos se ven las tendencias que están dentro de los partidos. Liberación acaba de sufrir un golpe muy fuerte a propósito de las denuncias planteadas contra el expresidente Óscar Arias. Eso se produce semanas antes de que, o después más bien, de que se eligiera presidente y secretario. Después casi más bien, casi coincidiendo. Y ahora viene la otra parte del directorio político. Ya está con nosotros don Francisco Barahona, ya casi vamos a analizar con él, tener su lectura, pero quisiera también con doña Carla Prendas, porque veo figuras del figuerismo ahí. Vamos a ver, Maure Fallas, Francisco Nicolás, que fue su viceministro de Obras Públicas y Transportes, figuras, Sidney, que es de la juventud liberacionista también, Cogi de Cartago, en fin, son varias figuras muy cercanas al figuerismo. Catalina Cogi, que yo diría que a pesar de que José María dijo que en la primera no participaba y todo, ahora pareciera que sí tuvo una enorme presencia. ¿O me equivoco? ¿Qué dice Carla Prendas? A ver, digamos que yo coincido con don Claudio en lo que dice de que esto es una cosa como independientemente de los nombres, sino lo que se vaya a hacer y la capacidad de reacción en acciones, ¿verdad? Que podamos generar, porque lo que genera un cambio es lo que usted haga, ¿verdad? Lo que implemente más lo que se diga, y hemos estado ahí en un círculo de decir y decir y decir. Es imposible no hablar de gente que tenga cercanía con una u otra tendencia. O sea, es imposible. O sea, eso es algo natural. Algo natural dentro de un partido político, y sobre todo dentro de un partido político con Liberación que tiene rato de existir, y que además tenemos el paso de expresidentes, expresidenta, que ha tenido cercanías con dirigentes históricamente, y eso pues es imposible decirlo. Lo que yo sí creo en ese enfoque es que hay gente joven o gente no tan joven que tiene liderazgos internos y esas empatías que permite una dinámica
de apoyo también para poder llegar, ¿verdad? Independientemente de la tendencia que sea. Usted mencionaba, digamos, a Cogli en Cartago, y ella es una persona con liderazgo de gobierno local que trabaja también entre estructuras nacionales a lo interno del partido. Sidney, que fue la gran sorpresa con un cambio marcado de la asamblea plenaria para una persona con una cara nueva, con un joven. Entonces fue esa más la dinámica. Pero bueno, podríamos también comenzar a verlo desde cuáles son de una tendencia o de una simpatía o cuáles, ¿verdad? Pero eso es imposible de que no suceda de esa manera, porque la dinámica partidaria siempre lo pone en esa posición. Y sí, y yo creo, quiero resaltar muchísimo que lo que pueda hacer el cambio para mostrarnos hacia afuera como una opción, con credibilidad, con empatía, con el clic con la gente, que ese es el reto fundamental, es realmente la capacidad que tengamos a lo interno de transformarlo, de movernos dentro del directorio, dentro del comité ejecutivo, pero también hacia la misma cultura partidaria como tal. Y también coincido en lo que decía don Claudio, eso cuesta mucho, eso ha costado mucho. Pero, bueno, ver una asamblea como la que se dio, llámese por lo que se llame, que vinieron, llámese la amnistía o llámese la necesidad de alianzas, yo creo que también es una buena oportunidad, porque nos estamos dando cuenta que también tenemos que hacer cosas diferentes ante las necesidades que estamos teniendo para poder salir adelante. Y es que necesariamente hay que hacer cosas diferentes, ¿verdad? O sea, la realidad es absolutamente diferente y tenemos que movernos de otra manera. Entonces yo sí lo veo realmente como esa oportunidad, independientemente por lo que fuera. Había una gran ilusión, había una gran motivación interna el día de ayer, el sábado, perdón, que nos permitió a nosotros tomar decisiones colectivas con mucho respeto, pero sobre todo con mucho entusiasmo. Más allá de cualquier cosa romántica y discursos que siempre decimos políticos, yo creo que aquí realmente lo que tenemos que hacer es ser más pragmáticos. Las acciones van a mostrar la credibilidad y las formas distintas de hacerlo también nos va a hacer cambiar a otro enfoque. Y eso es lo que hay que replantear. Gracias, Carla Prendas, quien es representante ante el directorio político, miembro nacional de esa parte del directorio, no es a nivel provincial, sino nacional. Ya está con nosotros Francisco Barahona. ¿Qué dice don Francisco? ¿Qué lectura hace sobre esta elección del directorio político de Liberación Nacional? Ya no el secretario, no la Secretaría General, ni la presidencia, sino los restantes 11 miembros. Buenos días. Bueno, buenos días y especialmente a ustedes y por supuesto a los que nos están escuchando. Yo diría que Liberación Nacional cumplió con su calendario institucional, que fue efectivamente, como los estatutos dicen, renovar el directorio. Pero no encuentro ninguna sorpresa. Hay gente nueva, hay gente joven, eso es normal. Y efectivamente, como acaba de decir la diputada Prendas, las obras es lo que van a definir si en esta ocasión la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional, que además no fue completa, hubo bastante ausencia, acertó con esos nombramientos y sobre todo si hay efectivamente un compromiso de cambiar Liberación Nacional para mejorarlo. Entonces, más allá del análisis de las personas que finalmente quedaron electas, que tienen representación geográfica, representación intergeneracional, incluyendo al presidente y al secretario general que ya había sido electo, yo todavía no lanzo las campanas al vuelo y espero tiempo prudencial para ver si hay algún cambio o no. En todo caso, esta reunión se dio dentro del masazo ético-político que significó las acusaciones por acoso sexual de don Oscar Arias y una disminución obviamente de su liderazgo, y probablemente hay más personas del lado figuerista o del lado independiente de Liberación Nacional que del lado arista nombradas. Eso me parece a mí absolutamente normal. Lo que yo quisiera analizar es más bien si la altura de estas personas que han sido nombradas, para lo cual no me puedo pronunciar sin ver las obras concretas a futuro, realmente corresponde a los cambios que el Partido Liberación Nacional necesita. 2 derrotas electorales han sido, digamos, un nutriente muy fuerte para la oposición, para el surgimiento de nuevos partidos políticos. Y me da la impresión que el Partido Liberación Nacional todavía tiene mucho por hacer.
Comienzo por decirle, mire, ya la dinámica tradicional de Liberación Nacional se ha presentado. Hace poco leí un artículo en la página 15 de La Nación de un distinguido fundador de Liberación Nacional, señor Obregón, donde él clama porque el nuevo presidente, señor Constella, sea algo así como el nuevo candidato de una vez del Partido Liberación Nacional para ser presidente de la República. Flaco favor, creo yo, que hace lanzar semejante iniciativa cuando el señor Guillermo Constella ni siquiera había asumido el poder dentro de Liberación Nacional. Eso significa que la polarización de liderazgos, de personas, de tendencias va a seguir presente en Liberación Nacional. Y yo tengo muy serias dudas que independientemente de lo que haga el Partido Liberación Nacional de cara a las nuevas elecciones, especialmente las presidenciales, vayan a poder reconstruirlo de manera que Liberación se convierta de nuevo en una opción de triunfo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ¿me lo pregunta para terminar o le cedemos el micrófono? No, terminemos, está bien, don Francisco. ¿Por qué no? Bueno, yo le diría, Claudio, ahorita seguís vos, yo le diría que bueno, que la historia no se cambia sino más, ni la inercia histórica no se cambia sino más. Como decía alguno de los asambleístas, Liberación Nacional para muchísimos costarricenses es el partido de la corrupción. No solo Liberación, pero estaban analizando la situación de Liberación. Y eso es cierto. La gente ya no vota ni por familia ni por partido político. Las redes sociales tienen una enorme influencia más allá de los medios de comunicación tradicionales. Las elecciones pasadas, hace menos de un año o hace un año, son una muestra evidente. El resultado fue absolutamente sorpresivo. Tenemos más de 34 partidos políticos solicitando inscripción nacional en el Tribunal Supremo de Elecciones. Por consiguiente, va a haber una explosión de nuevas opciones partidistas de opción electoral. Y entonces hoy ninguno de los analistas tiene, se lo digo con toda franqueza, ninguna capacidad para ver por dónde se va a dirigir la voluntad política electoral. Y mucho menos afirmar que un partido político, por haber hecho mucho o poco, o por ser parte de la historia de Costa Rica, por ese sencillo hecho va a ganar las elecciones, brincándose todo lo que vaya a suceder en los próximos 3 años. Así que el tema se las trae. Yo quisiera agregar dentro del marco de algo que Francisco hacía referencia ahora, que me parece que es muy apropiado para analizar esto. Liberación lo que hizo fue cumplir con un calendario institucional que está establecido en sus reglamentos. Y ese calendario lo está cumpliendo en sus asambleas con la gente que integra las asambleas que fueron partícipes de la última derrota, o sea que estaban en la Asamblea de Liberación Nacional. Entonces aquí las fuerzas, independientemente de qué presidente o expresidente representa, no hay duda que la mayoría de los asambleístas son gente que en algún momento ha estado con Antonio Álvarez o con Johnny Araya. Ese es el grueso de esa población, ¿sí?, de asambleístas que hay ahí. Por supuesto que habrá algunos que siguen otro tipo de tendencias, se llame arismo o se llame figuerismo. Pero aquí el gran tema es que si Liberación quiere verse diferente, no se va a ver diferente mediante estos procesos. Esos procesos no lo hacen ver diferente porque es parte de esa calendarización que tiene, y la gente lo que va a esperar en el futuro de Liberación Nacional más bien es qué propone de candidatos. Pero estos son los que van a dirigir. Esos son los que van a dirigir, ¿verdad? Pero la gente nunca está atenta a esos directores. No. Esos directores lo que tienen que tener, como lo decía Carla Prendas ahora, sí, lo que tienen que tener es la capacidad de buscar una nueva visión de Liberación Nacional. Entonces, bien lo decía Francisco también ahora, no sabemos cuáles son las capacidades de estos nuevos líderes de Liberación Nacional internos, si tienen esa capacidad de una buena lectura, de un buen pensamiento socialdemócrata, de fortalecer a un Partido de Liberación Nacional que con todos sus defectos, con toda la caída vertiginosa que ha tenido del apoyo electoral, sigue siendo como agrupación la más grande del país con 18 puntos. Pero lo más complicado para Liberación o cualquier otro partido político es que la lectura que se hacía antes en aquel viejo bipartidismo era que había un 70% de la población que se partía en dos partidos y el otro 30%, un 15% se quedaba en la casa y el otro 15% decidía cuál de los dos iba a gobernar. Pero ahora la situación es muy diferente. Ahora los partidos políticos nuestros, todos, inclusive Liberación con ese tamaño, 18 y 20, suman entre un 45% de la población electoral. Entonces el grueso de la gente que no está afiliada, un 50, un
25%, quiere ver partidos diferentes. Y estamos en una crisis en donde los partidos se llame Unidad, se llame PAC, se llame Liberación Nacional. No hay ninguno que genere esa empatía tan fuerte como para que uno visualice qué va a pasar en el 2022. En el caso de Liberación Nacional sí tiene un gran riesgo. Liberación Nacional nunca en su vida ha perdido 3 elecciones en forma consecutiva, nunca. Y la única vez que estuvo a punto de padecerlo, sacaron en aquel momento a don Óscar Arias, que era su máxima figura, con todos los atestados, con un buen gobierno que la gente tenía en la memoria del 86-90, y eso le permitió a Liberación y ganar las elecciones, y luego vino la figura de doña Laura Chinchilla y Liberación, los alambres. y Liberación se engañó. Liberación se engañó porque ganó 2 elecciones consecutivas en una coyuntura y no hizo los cambios que se le venían requiriendo hacía mucho tiempo. Entonces esos 2 procesos la engañaron. Pero ¿cuál es el mayor problema de los partidos políticos hoy en día? Véalo usted con la Unidad Social Cristiana. La Unidad intentó ganar después de la crisis de los 2 expresidentes, y no ha podido, lleva 4 elecciones consecutivas. Entonces en el gobierno anterior del PAC, disimuladamente habían unas cuantas figuras del Partido de Unidad Social Cristiana. Hoy está saturado de gente el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, de gente de la Unidad Social Cristiana. ¿Qué le quiero decir con esto? Los que se acostumbran a gobernar intentan llegar con su bandera, pero muchos que se acostumbraron a estar ahí, al final pueden dejar su bandera de un lado y participar de otro gobierno porque todavía tienen el animalillo, el bichillo de la política que los hace querer seguir en gobierno desde el Ejecutivo. Entonces el Partido de Liberación Nacional en la próxima elección del 22, aparte de lo que pueda pasar en las alcaldías, es un partido que tiene que ver cómo enfrenta el 22, porque puede padecer este mismo síndrome que está padeciendo la Unidad Social Cristiana. De acuerdo con lo que ustedes están diciendo, entonces, bueno, se renuevan todos sus miembros del directorio político, pero que eso no va a implicar cambios dentro de Liberación, o qué cambios tendría que hacer Liberación para volver a ser... Cambios de nombres y muchos repetidos ya. Bueno, y con una gran presencia del figuerismo, eso sí. Antes de que pase a don Francisco, voy a leer nada más 2 comentarios, me los están enviando en este momento. Vamos a ver, ¿están listos? Dice el primero de ellos dice, es de Alejandra Garita: ¿qué dicen las autoridades de los serios cuestionamientos que pesan sobre el alcalde de Cartago y que es del PLN? Eso plantea Alejandra Garita. Gerald Murray dice, bueno, se renueva con los mismos que llevaron a ese partido a la crisis que tiene, y el titiritero es Figueres, Free PLN, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Había un tercer comentario, ya ahorita lo vamos a pasar, don Francisco Barahona. Mire, yo creo que Liberación Nacional está viviendo lo que yo llamo un espejismo político, o por lo menos sus dirigencias. Muchos creen que por la hoja de servicio histórico, que es una realidad, que Liberación le ha brindado al país, eso es suficiente para que los electores vuelvan al redil liberacionista y voten. Yo creo que inclusive Liberación Nacional en su interior, incluyendo probablemente toda la dirigencia que acaba de ser nombrada, todavía no tiene claridad que el Partido Liberación Nacional difícilmente puede llegar solito a ganar las próximas elecciones. Es ahí un Rubicón importante. ¿Y por qué lo digo? Porque escuché también la afirmación de Claudio de que probablemente el proceso electoral próximo nos orientaremos por un conjunto de nuevas agrupaciones y de agrupaciones viejas que puedan crear frentes, que puedan crear coaliciones de partidos políticos. Bueno, yo diría que Liberación Nacional no está preparado todavía para eso. Podría ser una receta, pero internamente hay una especie de complejo de que Liberación Nacional, al ser el partido todavía más fuerte, yo no le calculo ni un 15% de los electores consolidados de Liberación Nacional, que ellos pueden hacer un gran esfuerzo, una gran operación de maquillaje o de cambio profundo, y así ganar las elecciones. Yo creo que no, ya esos esquemas políticos electorales se acabaron, el bipartidismo puede continuar teniendo un papel histórico mucho más reducido, como el que está ahora Pisa trabajando en el gobierno con su grupo, etcétera. Pero vea usted que el mismo Pisa dentro del PUS es repudiado por el PUS.
y con frecuencia líderes del PUS que están en la Asamblea Legislativa, diputados, dicen que todo esto es una decisión de Rodolfo Pisa y su grupo de adláteres y cercanos de Rodolfo Pisa, no del PUS. Todo eso desorienta a la gente. Entonces es muy difícil prever lo que va a suceder. Pero prever que Liberación Nacional o el PUS vayan a ganar solitos, yo diría que eso es casi imposible. O a retener las 59 alcaldías, don Francisco Barahona, don Claudio Alpizar, retener las 59 alcaldías que tienen en este momento. 54, 55, bueno, pero veamos. ¿Las podría retener de cara a este nuevo directorio que plantea que hay rostros jóvenes? No va a ser complicado en las alcaldías, creo que va a tender a disminuir, no sé cuánto, pero va a tender a disminuir. Ahora, no importa si Liberación tiene 15, 18 o 20. Para Liberación esto sigue siendo ese porcentaje a nivel de padrón electoral, lo sigue manteniendo como el partido más grande, entonces sigue siendo, digamos, un tesoro que mantienen algunos de los dirigentes como importante. El problema de Liberación Nacional es que Liberación Nacional es más grande fuera de esa estructura, y esa estructura piensa que ellos representan a toda la gente liberacionista, lo cual es falso. Hay mucho liberacionista que no se siente a gusto con la dirigencia que en los últimos años ha venido dándole un rumbo a este partido político. Hay otros que se fueron de Liberación Nacional, que difícilmente volverán si Liberación no tiene un cambio drástico, rotundo, con una propuesta diferente, con una frescura diferente en sus caras. Y por otro lado, hay una gente que ya no está en partidos políticos, sobre todo gente joven, que requiere ver un discurso muy diferente, y un discurso mucho más afiliado al futuro, y dejar ese pasado que puede ser muy glorioso, pero guardarlo en un ladito de la repisa, de los trofeos que pueda tener este partido, para que le refresque y le dé una visión más futurista a un partido que se ha quedado, repito, añejo, un partido que se ha quedado con la misma gente dirigiéndola, y algunos de esos que defienden esos nichos nada más para la sobrevivencia política, pero no para el cambio de una institución que requiere el país y que requiere también ella misma para seguir teniendo vigencia en la política nacional. Por eso planteaba que si Liberación va a poder mantener esas 59 alcaldías, o va a tener que aliarse a otros partidos. Cuidado si no le conviene a Liberación Nacional perder algunas alcaldías. Cuidado si no es lo que más le conviene. Mire, hay otro ingrediente que yo creo que es bueno traer también al análisis, y es la realidad de que en la Asamblea Legislativa hay 3 partidos políticos que mandan. Uno es Liberación Nacional, en alianza con el PUS y en alianza con el PAC, de cara a la decisión que se tomó de la aprobación del paquete fiscal y la reforma fiscal y del reglamento muy legislativo. Reciente, y del reglamento legislativo, y probablemente otros proyectos. Entonces Liberación tampoco, por lo menos en este primer año, está dando la sensación de que hay un cambio, sino que es más de lo mismo, que se alían con el poder, aunque ellos digan, porque es mejor heredar, supongamos que Liberación gane, un país relativamente estable y no pasar a una oposición ciega, a una oposición radical. Pero ese es un lenguaje de pensamiento tradicional. La gente lo que ve es que hay 3 partidos que dominan. Esos 3 partidos tienen contradicciones internas profundas, tienen contradicciones entre ellos, y se habla ahora no del bipartidismo, sino del tripartidismo, y metiéndolos todos en el mismo saco. Eso no le sirve a Liberación Nacional, ni al PUSC, ni al PAC, porque al final de cuentas es una especie de confesión de parte de que ellos solitos no pueden gobernar. Y eso me parece realista, pero el mensaje electoral que Liberación está dando es que ya ellos aceptaron ser minoría, y aunque tengan la bancada más grande entre las minorías en la Asamblea Legislativa, bueno, el fracaso electoral en las elecciones fue rotundo. Vea usted que Antonio Álvarez de Santi ni siquiera participó en la segunda ronda. Entonces, efectivamente, mucho de lo que dice Claudio yo lo subrayo, me parece importante. Pero además hay otro elemento, no hay líderes de gran altura en el Partido Liberación Nacional, por lo menos yo no los veo. Líderes que pudieran, digamos, producir un desafío colectivo, una dinámica, una presencia. Vea usted que en América Latina, para analizar solo América Latina, uno de los señalamientos importantes en muchas de las elecciones es que se producen la creación de líderes.
sean que hayan sido expresidentes o gente que tiene un gran poder de convocatoria. En Liberación Nacional no hay eso, no solo no hay eso, sino que se cayó el gran líder, don Oscar Arias, aunque hay que presumir presunción de inocencia en estas acusaciones, pero desde el punto de vista político se cayó, y entonces en Liberación no hay personas que puedan, digamos, realizar ese recambio. Eso reduce la capacidad de liderazgo de Liberación en las próximas elecciones. Tenemos que irnos y voy a tener que leer los últimos dos comentarios. Alan Demo 107 dice: Liberación está en crisis total, ni los figueristas, ayaristas y menos los aristas tienen líderes de buen arraigo, y si ponen a un arista pierden porque su líder perdió credibilidad. Federico Ruiz comenta: no hay tal presencia de tendencias figueristas o aristas en esta elección interna, pesan más figuras actuales que los expresidentes. Eso comenta Federico Ruiz. Le agradecemos muchísimo a Francisco Barahona y a Claudio Alpizar, igual a Carla Prendas, quien es miembro del directorio político actualmente. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema que tiene que ver con las plataformas de transporte público, las plataformas digitales, lo que dijo la Procuraduría en particular, de que la propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no está a tono, lo que tendría que indemnizar a Uber, por ejemplo, el Estado, el gobierno. Así que ya venimos con ese tema, con legisladores y taxistas. Quédese con nosotros.